Los juzgados de policía local son en nuestro país lo que son los CESFAM para la salud. La justicia de primera línea cuenta hoy con procedimientos que vienen desde el siglo pasado. Más allá de las simples infracciones al tránsito que seguramente usted o algún conocido ha tenido, ¿sabe cómo funcionan? ¿Sabe cómo se administran? ¿Sabe de quién dependen? ¿Sabe cómo se nombra a sus jueces y en qué materia fallan? En el capítulo de hoy conoceremos, además, qué posibilidades de mejora pudiesen implementarse para tener una primera línea de justicia adecuada a las necesidades de los tiempos actuales y avanzando en sacarla de la postergación histórica que la tiene aún en una situación distante de los procesos de reforma a la justicia que se han venido implementando en nuestro país. Esta importante temática que involucra a todas y todos la abordaremos en este nuevo programa. Código Claro, Derecho a Entender. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Código Claro, Derecho a Entender. Hoy nos acompaña el juez de policía local, don Mirko Bonasic Doric, que es juez de policía local de Ichuquén, pero no solamente eso, es representante regional de los jueces de policía local y además es vicepresidente a nivel nacional. Por lo tanto, su palabra, su opinión es muy valiosa para despejar una serie de temas que están en la contingencia y que son polémicos. Muchas gracias, Mirko, por acompañarnos y aceptar la invitación. Muchas gracias, Diego, a ti por abrir estos espacios también que son tan relevantes. Bien, partamos tratando de explicar a nuestra teleaudiencia qué es lo que hace un juzgado de policía local. ¿Por qué hablamos de la justicia de primera línea? ¿Por qué hablamos del CESFAM judicial? A ver, bueno, lo que hace el juzgado de policía local, en términos primero bien genéricos, es sancionar conductas que están ya en la ley tipificadas. Las más comunes son las infracciones de tránsito, que es lo más cercano que puede tener la comunidad, ¿cierto? Pero hay una serie de otras materias que conocemos. Ley de urbanismo y construcción, ley, por ejemplo, de tala de bosque, ley del consumidor, ley de pesca en algunos casos, en caso de infracción a la pesca recreativa en agua dulce. Y hay una serie de materias que hemos ido quedando como depositarios, la verdad, como casi un bolsillo payaso, digamos, nos saltamos de distintas materias. Hablar de la primera línea... Perdona que te interrumpa. Cuando dice y cuando enumera esta serie de competencias, que me imagino que suman mucho más todavía. Muchas más. Es como que el legislador, cuando no supiera a qué jurisdicción le tiramos esta competencia, piensa policía local. Claro, es lo más fácil porque generalmente va sin recursos asociados. Entonces piensan muchas veces a quién tiramos esta competencia, ¿cierto? Policía local. Y eso está muy arraigado en el legislativo, digamos. Las últimas materias infraccionales, la mayoría va a policía local sin asignación de recursos. Y cuando hablamos de la primera línea, como tú te referías recién, yo diría que ese concepto está bien utilizado en el sentido que tenemos un despliegue territorial mayor al resto de los tribunales. O sea, estamos presentes en todas las comunas, al menos en el Maule, en todas las comunas, yo diría que en el 90 y tanto por ciento de las comunas del país. Quedan comunas muy chiquititas, sí juega policía local porque se complementan con la comuna vecina, pero son las menos. Entonces, claro que es la justicia más cercana en el sentido que es la puerta de entrada que tienen las personas y no tienen la limitación de presentarse con un abogado, pueden ir personalmente. Es el antiguo poli, el consultorio, claro, el actual CESFAM. Y el tema del CESFAM judicial fue un tema que, bueno, que fuimos desarrollando incluso en carta, en algunas publicaciones que hicimos nosotros, juntos, digamos, que dice relación con esta atención primaria de justicia que nosotros creemos que debe ir hacia allá. En las zonas rurales, sobre todo, donde no hay otro servicio de justicia, al igual que el CESFAM, estos órganos pueden ser perfectamente orientadores, derivar en caso de complejo, contener o dar una solución de fondo al tema. Yo creo que eso sería súper importante. Oye, Mirko, y a propósito de esa idea o hacia dónde debiesen ir consolidándose la misión, el trabajo, los juzgados de policía local en esta perspectiva de juzgados de primera línea o justicia de primera línea. Tú dices labores de orientación, labores de consejo, de conciliación.
la pregunta que viene de cajón, ¿cuentan con procedimientos o cuentan con una estructura orgánica que esté a la par de esos desafíos? No, en ningún caso. O sea, para hacer esas labores que decíamos recién se requiere también personal, incluido el juez, capacitado de Claro, partida, ¿cierto? Porque necesitamos capacitación todos. pero yo me pregunto, como simple espectador y no protagonista de un juzgado de policía local, como usuario y generalmente pagando un parte para tener la rebaja. Eh, ¿Hay asistentes sociales, psicólogos o profesionales de profesiones afines que permiten cumplir esa función de derivación, de consejo, cuando el problema no es tan jurídico, sino que es más fácil de solucionar por otra vía? Mira, muchas veces la primera barrera de acceso a la justicia es justamente el acceso mismo. Hay personas que no hacen las denuncias por lo difícil que es, por lo engorroso que hay que ir, que no sé cuándo atienden, que hay que pedir hora por internet, etcétera. Entonces nosotros lo que decimos es, siempre pensando este despliegue territorial de las zonas rurales, ¿cierto? Porque las ciudades tienen la ventaja que las personas tienen a disposición más servicios, servicios de asistencia jurídica con las corporaciones, con las clínicas jurídicas, y tienen los servicios ahí, pueden reclamar. En las zonas rurales no. Entonces las personas, yo digo, pueden llegar perfectamente con su conflicto a esta puerta de entrada, que a lo mejor no va a ser de mi competencia, pero yo debería ser capaz de contenerla y al menos orientarla y derivarla. Ahora, ojo, no el juez propiamente tal, porque hay algunos detractores que dicen, oye, yo como juez no voy a estar haciendo eso. Bueno, yo lo hago personalmente, pero necesitamos funcionarios en el sentido que estén en sintonía con esto. Y no los vamos a tener porque dependemos administrativamente de los municipios. Ojo, aparcado ese tema unos minutos, pero quiero referirme a lo que dice relación con los recursos involucrados en materia de justicia de policía local. Eh, Como tú sabes, yo soy abogado integrante de la Corte de Apelaciones, junto con académico acá de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca, y todos los procedimientos, todos los procedimientos están digitalizados, salvo policía local, que Sí. nos llegan los que son ya casi piezas históricas, los expedientes cosidos. Bueno, es súper complejo para nosotros tener ese procedimiento tan antiguo porque la ciudadanía hoy día demanda una comunicación más directa, más electrónica. Hoy día todos se comunican a través de sus teléfonos, sus tablets. Entonces, explicarle a las personas, mire, no es que yo no quiera, sino que tiene que venir, tiene que llenar un escrito, tiene que presentarlo personalmente, es súper complejo. Hay quienes hemos avanzado un poco en el sentido de tolerar o interpretar la norma permitiendo presentaciones por correo electrónico cuando son de mera tramitación. Pero perdona que te interrumpa nuevamente, pero eso depende de la puerta que le toque tocar al ciudadano. Exacto. Y al no ser un procedimiento que obligue a todo el resto, va a depender justamente de la puerta que le toca tocar. Y si te toca un juez que se apega a la literalidad de la norma, que no contempla esa O posibilidad. sea, imagínate, Diego, que hoy día, para el ejercicio de pagar un parte, Ujú. hagamos el ejercicio, imagínate, tú andas de vacaciones en Puerto Montt, ¿Sí? venías de vuelta, te pararon por velocidad, te sacaron un parte, quedó tu licencia retenida, te vienes con la boleta. Ujú. Vas a tener que ir al juzgado de policía local de tu domicilio, Talca. Ujú. Vas Pedir a un tener, exhorto. vas a tener que ir a un exhorto. Te van a dar un permiso provisorio. Van a enviar el exhorto por carta certificada. La ley permite hoy día comunicación electrónica. Contémosle a nuestra gente qué es un exhorto, porque El pueden no exhorto saber. es una diligencia que un tribunal hace solicitándole a otro tribunal algo. Entonces, en este caso, el exhorto es el tribunal de Talca, le dice, mire, se presentó don Diego Palomo, ¿cuánto es la multa que tiene que pagar? Y eso se da por carta. Se podría hacer por correo electrónico, pero la mayoría es por carta. Llega por carta ya, vuelve la carta con la respuesta, con tu licencia, Ujú. y para pagar te exigen un vale vista. O sea, tú tienes que ir después a hacer la fila al banco, que es como una segunda condena, Sí, pierdes toda una mañana y Ujú. entregar un vale vista. sí, Claro, la ley dice vale vista, pero hoy día, ¿por qué no se podría permitir una transferencia electrónica claro. directa a la tesorería? Incluso es más seguro. Vale vista se puede perder en el O camino. sea, es todo más engorroso, tiene más Ajá, costo y está pensado en una justicia del siglo XIX. exacto. Y el tema con la Corte es re complejo porque nosotros estamos obligados a enviar digitalizados los expedientes a la Corte,
pero muchas veces las digitalizaciones no son muy cristianas, por decirlo de alguna forma. Claro, no sale toda la información, Exacto. no sale mal escaneada. Y la Corte debe pedir que revisamos el expediente. Sí, sí, ha pasado. Sí. ¿Qué crees tú que falta en cuanto a voluntad para contar con una justicia de policía local que no juegue en los potreros? Te lo Sí. digo con sumo respeto, Mirko, que esté aspirando a avanzar a una segunda y a una primera división. Bueno, la voluntad política es lo primero, porque al final todos estos cambios requieren cambios de ley, cambios legislativos. Es lo primero. Segundo, es cómo visualizamos esta justicia de entrada, si la vamos a seguir dejando como meramente cobrador infracciones, que para mí no tiene ningún desafío intelectual cobrar una infracción. Hoy día lo puedes hacer ni siquiera con inteligencia artificial. Cualquier persona podría decir, esta parte vale tanto. ¿Necesitas un juez para eso? Y a propósito de eso que dices tú, Ojo, pero sí lo necesitas cuando esa resolución tú encuentras que es injusta. claro, Ahí sí, ahí tú tienes que reclamar y el juez podrá tomar la decisión. Pero para sacar la cuenta, ¿cuándo tienes que pagar? claro, ninguna. No. Y a propósito de ese error que es bastante, yo creo que la gente, los que nos están viendo y escuchando, asocian a los juzgados de policía local muchas veces con el pago de infracciones de tránsito. El pago del parte de la multa que te pasa el carabinero por exceso de velocidad o te pasaste algún amarillo, algún rojo. ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque la hay, no solamente a nivel de comuna, sino que también a nivel de juzgado. ¿Por qué hay tanta diferencia entre el juzgado de policía local de Bichuquén o incluso cualquiera de Talca y el juzgado de policía local de Providencia, de Las Condes, de Vitacura? Claro, es que la dependencia nuestra es bien compleja, es bien incómoda, porque dependemos administrativamente del municipio, o sea, los recursos con los que cuente la municipalidad se traslada a los departamentos. Entonces, municipios con más recursos van a tener departamentos mucho más dotados que los con menos recursos. Y el juez depende disciplinariamente del Poder Judicial, de la Corte. Entonces, es algo súper... O sea, hay una doble militancia. Hay una doble dependencia absoluta. Pero, a ver, si estamos hablando de la justicia de primera línea, la justicia que es quizás la más importante desde el punto de vista del derecho fundamental del acceso a la justicia, esto que me estás contando y que uno lo puede constatar fácilmente es la perpetuación de la desigualdad. Sí, exactamente. Y piensa que se ha ido denaturalizando el tema porque nosotros antiguamente, de hecho todavía está la ley 15.231, teníamos competencia en algunos temas civiles. Arrendamientos, por ejemplo. El legislador de esos años, el año 60, 70, entendía la importancia del despliegue territorial. O sea, yo que juzgado civil no puedo estar en todos lados, pero tengo este socio que está allá. Bueno, este socio que está allá podrá ver este juicio de arrendamiento hasta cierta cantidad de pesos. Bueno, quedó en 3.000 pesos la cuantía, o sea, hoy día es imposible verlo. Claro. Y además veíamos las faltas penales, que hoy día por un tema de volumen, yo creo que la Fiscalía no está dando abasto, tendrían que inyectarle mucho más recursos para que se dediquen a esto. Entonces, Pero a propósito de eso, de lo último que dice, en un capítulo pasado tuvimos la oportunidad de conversar con el fiscal regional. Y el fiscal regional justamente apuntó a eso, a la posibilidad de focalizar la persecución criminal y de algún modo derivar estas faltas o estos delitos menores a policía local, que sería una buena decisión. Parece que están en sintonía, o me equivoco. sí, en mi opinión personal, yo creo que así debería ser. Aquí no quiero interpretar a todo el gremio porque puede ser complejo, un tema bastante discutible dentro de los jueces, digamos, pero a mí, modo de ver personal, sí, las faltas deberían retornar por un tema de paz social. Ahora, ¿Ya? en la condición que estamos hoy día, es imposible. Si tú en las condiciones que estamos hoy día nos retornan las faltas, no podemos verlas. Pero en un sistema con un procedimiento moderno, ¿cierto? Con un poco más de recursos, etcétera, perfectamente se pueden ver y todas estas incivilidades que son las faltas no quedan en nada y al final la gente queda con sensación de que no pasa nada. Claro. Y que la peor de las sensaciones, Exacto. si Y queremos que se finalmente respeten las instituciones. Exacto. Y luego nos quejamos que no lo vimos venir.
Exacto. Bueno, les recuerdo a nuestros televidentes que estamos conversando con el juez de policía local de Bichuquén, que es representante o presidente regional de la Asociación de Jueces de Policía Local y vicepresidente nacional. Y estamos conversando justamente a propósito de la situación de la justicia de primera línea y específicamente de la situación de los juzgados de policía local y todas las dificultades y desafíos que entraña esa, esa jurisdicción. Quiero seguir en la línea de preguntarte, Mirko, insistiendo en agradecerte tu participación en este programa. Eh, si ves alguna en esa doble militancia, en esa doble dependencia, si ves algún compromiso a un pilar fundamental, central, sobre el cual se levanta el ejercicio de la jurisdicción, ¿cuál es la independencia? Yo creo que está en riesgo claramente porque al final, al depender los recursos con los que uno trabaja, entendiéndose recursos, recursos humanos, recursos físicos, del alcalde de turno, es de público conocimiento, por decirlo así, o un secreto a voces, como se dice, eh, que, que si el juez, en el fondo del tribunal, está imponiendo altas multas, se llevan bien los municipios, les abren las puertas. Pero yo digo, nosotros no estamos solamente para cobrar multas. Si bien las conductas tienen una sanción que es multa, la multa no resuelve muchas veces el problema de fondo. Entonces te pongo un ejemplo. Ruidos molestos. Ujú. Un vecino denuncia al otro. Tienes un vecino que está celebrando su cumpleaños y él dice, yo estoy de cumpleaños, ¿por qué no puedo poner música una vez al año? Pero el del lado justo estaba, por ejemplo, enfermo. Y me dolía la cabeza y este gallo con la música a todo volumen. ¿Qué haces? ¿Soluciona el problema que yo le aplique una multa a la persona? La ordenanza va a decir que sí. ¿O será mejor ir un poquito más allá, conversar con ellos, apaciguar y ver qué puede pasar? Porque la sanción puede acarrear conductas futuras también. Ujú. Este gallo me denunció, me multaron, lo voy a denunciar yo después y empieza una bolita de nieve que no la paras. Entonces, a esos problemas cuando están partiendo hay que ponerles ojo. Y Ujú. yo creo que esa es la importancia de la puerta de entrada y por eso requerimos más personal para efecto de hacer esta atención primaria antes de pasar a la sanción, que es la última, digamos. Claro, esa especie de filtro, de Sí, selección sí, que necesariamente requiere un personal que esté especialmente capacitado y que tenga la profesión adecuada para hacer exacto. esa selección, ese filtro. Pero además de eso, eh, yo que conozco el sistema judicial hace bastante tiempo, sé que los jueces se capacitan, los ministros se capacitan por medio de la Academia Judicial varias veces al año. La pregunta obvia es, ¿existe esa misma posibilidad para los jueces y juezas de policía local? No, o sea, yo siento que hay un trato discriminatorio absoluto con los jueces de policía local en el sentido de que Pero el, ¿cómo se ponen ustedes al día, por ejemplo, en temas de innovación en materia de ley del consumidor, innovaciones en temas de ley de bosque o en lo que sea? En toda esa exacto, multiplicidad de competencias que tienen. exacto. Hoy día es un trato súper discriminatorio porque la ley, el Código Orgánico dice que los jueces de policía local gozan de las mismas prerrogativas que los jueces de letra. Entonces yo digo, bueno, yo quiero la Academia Judicial también hacer estos cursos de capacitación. No, 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 no. Usted es como el hijo natural, por decirlo así. Usted como que no es parte nuestra. Oiga, pero si usted me califica, o si yo lo hago mal, usted me sanciona, ¿por qué no me ayuda a hacerlo bien? Porque usted no es parte del Poder Judicial. Entonces yo digo, es algo tan básico de que tener jueces capacitados y actualizándose constantemente, que lo hacen todos los profesores, lo hacen los jueces, los ministros, es muy necesario. Ujú. Entonces, al final, ¿qué pasa con la no actualización y capacitación? ¿Redunda en quién? En el ciudadano. ¿Y en qué ciudadano? Lamentablemente, en la gente más humilde. Porque, Diego, la Claro. mayor parte de los juicios que hay en policía local son por tránsito. Ujú. Y la persona que va a un juicio a un policía local es la persona que no pagó un seguro de auto. Es el Claro. del auto no sé, 3 millones, 4 millones. Entonces, da rabia porque en el fondo, al final, esa gente es la que está soportando el abandono del sistema.
Claro. Y nosotros tratamos de hacer cosas, firmamos convenios con universidades, hacemos congresos para capacitar, nos invitamos profesores, pero no es lo mismo que algo formal y que se mantenga en el tiempo. Y que sea una decisión o una política pública de largo plazo. Claro, porque la gente que paga un seguro de auto no está sujeta a ir al juzgado. Tú avanzaste una idea y de algún modo la dejé aparcada, pero que me parece interesante para explicitarle a nuestros televidentes si es lo mismo o no es lo mismo de lo que estamos hablando. De momento estamos hablando de la justicia de primera línea asociada a los juzgados de policía local. ¿Es lo mismo que hablar de la justicia vecinal? No, la justicia vecinal en el fondo es un concepto que uno tiene que ver cómo los marca, dentro de qué. Ya el título nos podría decir conflicto entre vecinos, ¿cierto? Pero estos vecinos no tienen por qué ser el que vive uno al lado de otro. Se puede entender vecinal como también un conjunto habitacional, se puede entender vecinal, si lo vamos más de arriba, como una comuna con ciertos problemas, por ejemplo, cuando llegan ciertas empresas el arreglo Ujú. y producen efectos, externalidades positivas y negativas. Entonces, es súper importante ver de qué punto lo vemos. Entonces, no es lo mismo. Lo que pasa es que la justicia vecinal hoy día no está bien definida y nadie se hace cargo de esos conflictos. Pero entiendo que hubo una experiencia piloto en la región metropolitana. ¿Qué pasó con eso? En la región metropolitana hubo unidades de justicia vecinal que se utilizaron para levantar información para la reforma civil que estamos esperando hace cuánto, unos 20 años. Sí. Bueno, Cada vez que me pregunta eso me deprimo. sí, no, por eso lo hice a propósito. Entonces, se invirtió mucho dinero en tener esta unidad de justicia vecinal, que eran casas donde habían mediadores y donde se trataban conflictos, pero se caían en algo, que no tenían el poder de imperio en la resolución. Ujú. Que si las tiene un tribunal, Expliquémosle también. el poder de imperio es aquella que uno puede hacer exigir su cumplimiento forzadamente. Ujú. ¿Cierto? O sea que esto no queda a la voluntad de las partes, sino que un compromiso que se cumple. Si Claro, no, o sea, el acuerdo al cual arribaban no podía exigirse. exacto. Pasada solamente por voluntad de las partes. La última que estuvo vigente fue la de Renca, que yo la conocí. ¿Ya? Y de ahí nos trajimos ese proyecto al Maule. Dijimos al Ya. ministerio, mire, ¿por qué no nos capacita a nosotros y veamos cómo resulta este tema? 18 de 30 comunas firmaron el convenio en la región del Maule, solo 3 o 4 la instalaron. O sea, 18 fueron para la foto y de esos 18 así de la foto, 3 o 4 la instalamos. ¿Y eso por qué, Mirko? Tal vez te complico con la pregunta. Tú ves si me la contestas. ¿Hay demasiado conservadurismo entre los pares? O, Es o- que o- o r- sí, conservadurismo puede ser una palabra, comodidad también puede ser otra, porque no solamente los padres, generalmente las personas son reticentes a los cambios. Sí, sí. Entonces, yo estoy bien aquí, No me yo estoy muevan. cómodo en esta silla, no me pidas cambiarme a esa. Ya. Sí, te sigo la idea. Pero en definitiva seguimos con el problema de que en el 90% del país tenemos una justicia de primera línea que es deficiente, que juega en los potreros o juega en la tercera división y está lejos de aspirar a los procedimientos y a la justicia reformada. A diferencia de un porcentaje muy limitado que son verdaderas cajas recaudadoras de, no sé, de la multa de los TAC y todo eso, sí, que son los municipios o los juzgados de policía local adscritos a esos municipios de Vitacura, Las Condes, Sí, Providencia. sí, bueno, hay algunos que se pueden perfectamente enmarcar dentro de ese concepto y otros que no, como en todas las cosas. Eh, ¿Qué mejoras plantearías tú hoy día que se pudieran hacer hoy día? No sé, te pregunto. Uno de los aspectos de los procesos o de la justicia reformada dice relación con separar la labor de administración de la labor jurisdiccional. Se lo explico al televidente en términos casi brutalmente ilustrativos. Que el juez ya no tenga que preocuparse si en el baño hay papel higiénico. En el juzgado de policía local, esa función de administración y la función jurisdiccional, ¿están separadas? Eh, sí y no, porque es tan artesanal el sistema que tenemos en cuanto a la dependencia municipal
que si yo veo que la municipalidad no me está proveyendo el papel higiénico en el baño, o tengo gotera, o tengo ratones, hay muchos colegas que están con ratones en donde guardan los expedientes, cosas así, va a tener que ser el juez el que empiece a solicitar mediante oficios, o mediante esto, entrevistas con el alcalde, pero va a quedar siempre a disposición de la administración municipal. Tal vez una diferencia que tienes tú como juez de policía local, a diferencia de los jueces que integran el Poder Judicial, es que tú puedes ejercer la profesión. Sí. ¿Te queda tiempo en este escenario? Eso también es un tema bien, bien complejo, porque esto nace, el que se puede ejercer la profesión en ciertas áreas, no son en todas. Yo no podría ejercer lo mismo policía local, Claro. por ejemplo. Que, nace por la disparidad también que hay en las remuneraciones entre los jueces del Poder Judicial y los de policía local adscritos a, digamos, a la municipalidad, a la planta municipal. Así parte. Yo creo que eso ¿Las en el remuneraciones tiempo... varían también dependiendo del municipio? Exactamente. Yo creo que eso en el tiempo, la opinión personal, no es sostenible. O sea, en el tiempo usted dedicarse a hacer eso. Ujú. ¿Ya? Pero hoy día está así, digamos. Em, ¿Cuándo va a llegar la tecnología Bueno, a los juzgados de policía local? ¿Cuándo va a llegar la tecnología a esta justicia de primera línea? Si estamos hablando, Mirko, estamos hablando de inteligencia artificial y la justicia de primera línea que estamos describiéndole a nuestros estamos haciendo televidentes expediente. está cosiendo expedientes. Sí. Y es difícil encontrar el hilo y la aguja que corresponda, ojo. Entonces, es como una pesadilla. Tú me preguntabas qué cambio haría. Yo creo que hay distintos tipos de cambios. Hay cambios a corto plazo, que debería ser 100% meter tecnología con un sistema que las personas puedan comunicarse en lo más básico como es pagar una infracción desde su casa, Con un correo. con un correo. O sea, básicamente establecer un procedimiento digital para tramitar al menos lo masivo que son el tema de tránsito. De esa forma ya a la gente le sacamos un peso de encima, porque date una vuelta por los juzgados de policía local los lunes, los martes en la mañana, filas afuera. ¿Sí? Y tienes que pedir permiso en el trabajo para ir a pagar una infracción, cuando ya hoy día se podría hacer de manera, digamos, telemática. Eso es lo que yo haría primero. Y ya después, soñando un poco más, es meter ya, entrar a picar, como dicen los maestros, algo más profundo. Procedimiento, forma de nombramiento, por ejemplo. Ajá. ¿Y qué diferencia hay entre la forma de nombramiento que está tan en cuestión el día de hoy de los jueces que integran el Poder Judicial o los ministros que integran el Poder Judicial versus la forma de nombramiento de los jueces de policía local? El nombramiento es casi lo mismo. ¿Ya? La terna la hace la Corte de Apelaciones correspondiente, Ujú, o sea, en la región del Maule la Corte de Talca, O'Higgins la Corte de Rancagua, ujú. por ejemplo. Ellos hacen una terna, se postula al concurso, postulan abogados, jueces de otro lado, la Corte hace una terna. Y de esa terna, en vez de irse al Ministerio de Justicia, como es el caso de los jueces de Poder Judicial, se va a la autoridad local, que es el alcalde. Y el alcalde elige entre los tres. Acá todavía estamos con el sistema antiguo, por decirlo así, que no tenemos las pruebas de conocimiento, no hay un ranking, ¿no? Acá realmente es a criterio de la Corte quienes entran a la terna. Para ir cerrando, porque la conversación y el intercambio de información me parece súper interesante y esclarecedor para nuestros televidentes, pero para ir concluyendo ya, ¿qué podríamos hacer o qué podríamos proponer como cierre para que esta justicia que está anclada en el pasado dé algún salto de calidad y mejore, por ejemplo, los tiempos de respuesta? Los tiempos de respuesta, que siempre el ciudadano busca una justicia que llegue en tiempo oportuno. Claro, no te sirven 2 años más una resolución muchas veces. Es que el tiempo de respuesta va también, yo creo, por mejorar el sistema de comunicación del ciudadano con el tribunal, tener procedimientos, digamos, modernos. Y la gente también tiene que saber que si no está contenta o cree que recibió una atención que no es digna, puede reclamar ¿Ante quién? ante el juez, al ministro visitador. Estamos ¿Quién obligados quién nosotros. es el ministro El visitador? ministro visitador es un ministro de la Corte de Apelaciones correspondiente que visita
tienen la labor de ¿Y cómo- visitar, y- de pero, ir. pero ¿cómo ir, la gente va a saber quién es el ministro visitador? Porque en los juzgados debemos tener nosotros por obligación el nombre del ministro publicado, que se vea. Y lo personal, si me preguntan incluso el correo, yo doy el correo oficial, digamos, y todo el tema, porque hay que hacerlo, digamos. Si la gente cree que no es bien atendida, yo creo que tiene que reclamar también, porque muchas veces los jueces a lo mejor no saben qué está pasando en el mesón. Exacto. Te quiero agradecer muy sinceramente habernos acompañado y haber despejado esta serie de inquietudes que pudimos conversar, despejar. Dejamos planteados también muchos desafíos de mejora, porque no todo tiene que ser crítica, sino que propuesta. Y te felicito por la labor que cumple como representante de los jueces de policía local en aras de lograr un mejor sistema de justicia que justamente apunta a mejorar la situación de acceso a la justicia de las personas más vulnerables del país. No, te agradezco a ti, Diego, a la Universidad de Talca también por generar estos espacios. Yo creo que aquí es donde uno empieza a discutir esta y tratar de empujarla hacia afuera. Y ojalá que algún parlamentario de nuestra región que esté viendo el programa entienda la importancia. Muchas gracias, Mirko. Gracias a ti. Bueno, es hora ya de despedirnos de un nuevo episodio de nuestro programa Código Claro, Derecho a Entender. Nos vamos a ver muy pronto en una próxima oportunidad. Muchas gracias.